Adelante la grabación de este video. Bueno, hermanos, comenzamos nuestro estudio del día de hoy, un día más, en donde podemos estudiar su palabra, y el día de hoy vamos a hablar de este tema, de la doctrina bíblica. Anteriormente hemos hablado acerca de la Biblia, hemos hablado acerca de su contenido, de su interpretación, hemos hablado también de teología, de los diferentes métodos de estudios teológicos, de diferentes disciplinas teológicas que nos ayudan en nuestro trabajo de intérpretes de la palabra de Dios, que nos ofrecen, nos brindan las herramientas necesarias, precisas para nosotros poder interpretar la palabra de Dios, para poder hablar, para poder presentar, exponer de forma clara, sencilla, coherente la palabra de Dios. Hemos estudiado todo aquello, teología sistemática, bíblica, histórica, práctica. Hemos abarcado o nos hemos también profundizado un poco en lo que es el contexto histórico o las herramientas que nosotros debiésemos manejar para poder hacer una buena interpretación, como lo es el contexto histórico, cultural, gramática, eh, la literatura. Podíamos ver muchas herramientas que son útiles para nuestra interpretación, para nuestro estudio de la palabra de Dios, como así también diferentes disciplinas y métodos de estudios teológicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la doctrina bíblica, la importancia de la doctrina bíblica. Nosotros como cristianos, como miembros de la Iglesia del Señor y miembros también de una iglesia local, pertenecemos a una iglesia que se identifica con una denominación y esta denominación o esta iglesia local a la cual nosotros pertenecemos obviamente posee un conglomerado o una serie de doctrinas, creencias en las cuales basa su fe. Obviamente la mayoría de las doctrinas que profesamos nosotros los cristianos eh, nos une, nos podemos identificar por lo general con las doctrinas bíblicas de cada una de las denominaciones cristianas, evangélica o protestante. En general podemos identificarnos y podemos tener un punto de encuentro en cuanto a las doctrinas. Si bien hay algunas diferencias de interpretación, hay algunas diferencias en cuanto a, a la apreciación de algunas doctrinas, pero por lo general hay un punto de encuentro en cuanto a las doctrinas bíblicas. Y por eso es importante que nosotros podamos estudiar lo que es la doctrina bíblica, nosotros podamos entender tanto en lo general, como les explicaba, que es la doctrina bíblica nos une, pero también en lo particular ya que hay muchas, como dije anteriormente, muchas denominaciones que poseen diversas interpretaciones en cuanto a alguna doctrina, en cuanto a algún tema bíblico doctrinal, y que muchas veces eso hace que hayan distinciones entre diferentes denominaciones o iglesias locales. Así que es importante que nosotros podamos estudiar lo que es la doctrina para que podamos manejar todos estos elementos que giran en torno a lo que es la doctrina, elementos que están relacionados con la doctrina como es la interpretación, como es la visión, como es la tradición, como es la denominación a la cual una persona pertenece. Todas estas, podríamos decir, todos estos ámbitos, todos estos tópicos, todo esto afecta a la visión o a la asimilación de la doctrina. Por eso es importante que podamos nosotros entender todos estos puntos que nos hablan, como hemos dicho, acerca de la doctrina. En primer lugar, tenemos que definir lo que es la doctrina o definir lo que es la palabra doctrina. Las veces que aparece en el Antiguo Testamento, la palabra se traduce de términos que denotan lo que se ha recibido
u oído. En el Nuevo Testamento, didaje y didascalía se derivan de la raíz enseñar y pueden significar el acto de enseñar o el contenido de lo que se enseña. Entonces, cuando aparecen en el Nuevo Testamento estas dos palabras, didaje o didascalía, están relacionadas, directamente relacionadas con la palabra enseñar, con la raíz de la palabra enseñar. Y puede significar tanto el acto de enseñar como instruir, como también significa el contenido de aquella enseñanza. Y esto es lo que nosotros llamamos doctrina, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros creemos. La doctrina es la enseñanza de la escritura en términos teológicos, difiere del dogma, en que no connota una afirmación eclesiástica autoritativa, sino más bien es la materia prima de la palabra de Dios que los concilios usan en la formulación de la verdad teológica en formas definitivas y a veces hasta polémicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de doctrina, no hablamos de dogma, hacemos la diferencia entre un dogma y una doctrina, o más bien cómo nosotros interpretamos lo que es dogma y doctrina. Cuando nosotros hablamos de doctrina, nosotros estamos hablando de lo que está, lo que la palabra de Dios nos presenta como alguna enseñanza específica. Por ejemplo, la enseñanza acerca de la salvación, la enseñanza acerca de la vida eterna. Podemos ver temas que nos hablan que nos habla o nos presentan la palabra del Señor. Y eso nosotros lo denominamos como doctrina. Ahora, dogma es muy distinto porque el dogma es prácticamente lo que algunos interpretan de lo que la Biblia dice y eso se transforma en una autoridad. Si bien muchos interpretan lo que es la palabra de Dios, interpretan la escritura, pero lo que pesa más es la interpretación. Es la interpretación, es el significado que se le atribuye a tal enseñanza, a tal texto, a tal porción bíblica. Y eso se transforma en un dogma. Y el dogma puede estar influenciado no solamente por la palabra de Dios, sino que también por la tradición, por el tipo de disciplina teológica que se utiliza como método de interpretación bíblica. Entonces, la fuente no tan solamente es la Biblia, sino que también la fuente para declarar un dogma es la Biblia, la tradición, la interpretación, la intuición de aquel que interpreta. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se conoce la entidad que interpreta, la entidad que da, podríamos decir, formula lo que es la doctrina, el dogma católico, el dogma cristiano católico, se llama el magisterio. Y el magisterio se encarga de poder dar interpretación a la escritura. Se encarga de interpretar la escritura y de enseñar la interpretación de la escritura. Lo que hace es monopolizar en parte eh, la interpretación de la escritura. De hecho, esa fue una de las razones también del por qué se produjo la Reforma Protestante, ya que la Iglesia tenía el monopolio de la interpretación bíblica. No se le permitía a otros interpretar la escritura, sino que solamente se les permitía o se les daba la interpretación o se les decía a los cristianos, a los feligreses, en qué creer. Y esta interpretación, este dogma que se enseñaba, estaba basado en la interpretación del magisterio, en la interpretación eh, de quienes interpretaban obviamente la escritura, pero que también estaban fundamentados en la tradición, en la intuición, y como también nosotros conocemos o hemos escuchado, también se basaba en lo que en aquel entonces el obispo de Roma, o sea, el Papa, el líder máximo de la Iglesia Católica, también interpretaba o también él intuía de lo que decían las escrituras. Entonces, el magisterio, la infabilidad papal, eran, eran autoridades eclesiásticas que entregaban a la iglesia
la interpretación de la escritura. Y todo lo que ellos interpretaban, todo lo que ellos decían, era un dogma. O sea, tenía que creerse, tenía que enseñarse todo lo que el magisterio, el papa, la iglesia en sí interpretaba de las escrituras. Entonces, cuando nosotros vemos la interpretación de la Biblia y hacemos esta distinción, cuando nosotros vemos la doctrina en la palabra de Dios, nosotros estamos hablando de enseñanzas que se basan directamente en la palabra de Dios y no en la tradición, ni no en una entidad externa que se hace propio el monopolio de la interpretación bíblica. Nuestra doctrina, lo que nosotros creemos, la enseñanza que la palabra de Dios nos brinda, es nuestra fuente. La misma Biblia es nuestra fuente de fe, es nuestra fuente de revelación y nosotros no acudimos a ningún ente externo para poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, cuando se nos habla de doctrina, nosotros nos estamos basando directamente en las enseñanzas bíblicas. Totalmente, 100% en la palabra de Dios. Esa es la diferencia entre la doctrina y el dogma. Entonces nosotros cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos con una doctrina y nuestras doctrinas están basadas obviamente en la palabra de Dios, en nuestra fuente de autoridad. En las discusiones comunes la doctrina se usa a veces en contraste con la vida espiritual. Sin embargo, un uso antitético o contrario es desafortunado, porque estos dos elementos se complementan. Cuando el apóstol Pablo habla de sana doctrina en 1 de Timoteo capítulo 1, 10, en Tito capítulo 2, versículo 1, parece afirmar que la verdadera doctrina es vivificante. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de doctrina, nosotros muchas veces, o la gente muchas veces piensa, ya que cuando se habla de doctrina y cuando se habla de la enseñanza bíblica, del conocimiento bíblico que nos ofrece, o lo que la palabra nos ofrece y que nosotros llamamos doctrina, pareciera que tuviese una lejanía o se contrasta con la vida espiritual, con la vida práctica, podríamos decir así también. Que se contrasta este conocimiento con lo que es la práctica de la palabra de Dios. En programas anteriores el último programa hablamos acerca de la teología práctica y hacíamos un ejercicio que citábamos el libro de Santiago en donde nos habla acerca que la fe sin obra es muerte y hacíamos ese ejercicio que cambiábamos la palabra fe por teología y la palabra obras por práctica. Entonces el texto nos decía así, este ejercicio nos daba a entender que el texto decía la teología sin práctica no sirve de nada. Entonces muchas veces creemos que la doctrina, el conocimiento que nos ofrece la palabra de Dios, la enseñanza que la palabra de Dios nos brinda, pareciera que fuese contraria a lo que nosotros practicamos. Pareciera que el conocimiento intelectual que nosotros adquirimos de la palabra de Dios fuese algo totalmente contrario a nuestra vida espiritual, a lo que nosotros también practicamos. Sin embargo, la palabra de Dios, la doctrina, la sana doctrina, como lo dice el apóstol Pablo, es vivificante, o sea que está estrechamente relacionada con nuestra vida práctica, con nuestra vida espiritual. No hay distinción, no hay un contraste entre estas dos cosas, la doctrina bíblica con la vida espiritual y la vida práctica. Entonces es muy importante que el conocimiento de la doctrina bíblica, de la sana doctrina, nos lleve a tener una actitud de cada día poner en práctica lo que nosotros aprendemos. Y como les decía al comienzo, que no sea solamente un conocimiento intelectual, sino que también sea una riqueza espiritual. Cuando nosotros entendemos que el conocimiento que nos ofrece la palabra de Dios es una riqueza espiritual, nosotros podemos
podemos conciliar lo que es la doctrina, el conocimiento, con lo que es lo espiritual y lo que es la práctica de la enseñanza, la práctica de la doctrina. El apóstol Pablo, él dice que la sana doctrina parece, él dice que es vivificante la sana doctrina. Entonces, esto nos enseña o nos llama a nosotros a tener un equilibrio en cuanto a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros aprendemos a través de la palabra del Señor, en cuanto al conocimiento que nosotros adquirimos, con, tratar de ponerlo también en práctica, tratar de equilibrar estas cosas. No tan solamente adquirir conocimiento, conocer la doctrina, ser sabio en cuanto a conocimiento, a información, sino que también ser sabio en cuanto a lo espiritual, a la práctica, al obrar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente aquello, que la doctrina y la vida espiritual, la vida práctica están estrechamente relacionados. La sana doctrina es vivificante, como dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Muchos de nosotros hablamos acerca de lo que es la sana doctrina y hablamos de la sana doctrina y muchas veces no tenemos idea lo que es la sana doctrina, no tenemos conocimiento de lo que es la sana doctrina. Y muchas veces nosotros confundimos lo que es la sana doctrina. Es muy importante tener un conocimiento de esto porque así nosotros podemos librarnos de muchos errores. Nos libra del error el tener un conocimiento de lo que es la sana doctrina. Ya hemos dicho que la doctrina es la enseñanza que la palabra de Dios nos ofrece. Se diferencia de un dogma, se diferencia de una interpretación establecida en base a la Biblia, pero también en base a otras fuentes autoritativas, como la tradición, como entes externos a lo que es la palabra de Dios. Ya vimos esas diferencias. Sabemos lo que es la doctrina. Ahora el apóstol Pablo nos habla acerca de la sana doctrina. Y la sana doctrina nosotros la podemos encontrar o nosotros la podemos divisar en la palabra de Dios o la palabra de Dios más bien dicho nos dice lo que es la sana doctrina. En primer lugar, la doctrina bíblica nos enseña la naturaleza y el carácter de Dios. Tenemos Salmo capítulo 90, versículo 2, capítulo 97, versículo 2. Juan capítulo 4, versículo 24, que nos hablan acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Cuando nosotros hablamos de doctrina, en primer lugar tenemos que hablar acerca de Dios. La doctrina bíblica nos habla acerca de Dios. Recordemos que en las transmisiones anteriores hablamos acerca de lo que era la teología, hablamos un poco de lo que era la teología, y la teología es el estudio acerca de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus relaciones con su creación, de su relación con su creación con el ser humano. Entonces la doctrina bíblica en su esencia, en su naturaleza, es la enseñanza acerca de Dios. Cuando hablamos de doctrina y de sana doctrina, estamos hablando acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Dios. Nos enseña también el camino de la salvación por medio de la fe. La sana doctrina nos lleva, nos encamina hacia la salvación. Nos habla de Jesucristo. Eso es la sana doctrina. Una doctrina que se centra, una enseñanza que se centra en el Creador, una doctrina que se centra en Cristo, una doctrina que nos lleva hacia la salvación, que nos presenta el camino hacia la salvación, una enseñanza que nos llena de fe, como dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, o sea, la doctrina bíblica, la sana doctrina.
La sana doctrina es la instrucción para la iglesia. En 1 Corintios 14:26, Tito capítulo 2, versículo del 1 al 10. La palabra de Dios, la sana doctrina, la enseñanza de la Escritura es la instrucción para la iglesia. Cómo la iglesia debe guiarse, cómo la iglesia debe encaminarse, qué es lo que la iglesia debe hacer, cómo la iglesia debe manifestarse, cómo debe funcionar la iglesia. Una iglesia sana está fundamentada en una sana doctrina. Dice la palabra del Señor que el fundamento, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo fueron fundamento, los apóstoles, los profetas fueron el fundamento. Cristo es el fundamento. Si Cristo, si la sana doctrina, si la doctrina apostólica, si la enseñanza bíblica no es el fundamento de una iglesia, esa iglesia no puede considerarse una iglesia sana, una iglesia saludable. No puede considerarse una iglesia ordenada. ¿Por qué? Porque no está fundamentada en lo que es la sana doctrina, que es la instrucción para la iglesia, para usted, para mí. Entonces, cuando nosotros fundamentamos nuestra vida en la escritura, en su enseñanza, en lo que es la doctrina bíblica, hay un orden en nuestra vida, hay dirección en nuestra vida. Vivimos una vida en comunidad, como iglesia, una vida saludable. Entonces, vemos que la doctrina es muy importante para nosotros, para la iglesia. La sana doctrina es la norma de santidad de Dios para nuestras vidas, lo que decíamos. Si la escritura es nuestro fundamento de fe, sus enseñanzas son nuestro fundamento de fe, nosotros vamos a vivir una vida de santidad, una vida agradable delante de Dios, una vida que agrade y que vaya conforme a los propósitos de Dios. Por eso es importante que cuando nosotros vemos la escritura nos habla acerca de la enseñanza, nos habla de los maestros, nos habla de doctores de la ley, nos hablan de hombres que eran líderes religiosos en los tiempos de Jesús y que lo más importante para ellos era la enseñanza de la escritura. Vemos muchas historias, ¿cierto? Vemos muchos episodios relacionados en cuanto a la interpretación. A Jesús los fariseos le hacían preguntas que apuntaban hacia una interpretación de la ley. Entonces había una, una, un pensamiento, podríamos decirlo así, había una idea acerca de lo que era la ley, acerca de lo que era la tradición, acerca de lo que eran las interpretaciones, lo que esas interpretaciones de la ley significaban. Por lo tanto, había un interés del poder saber qué era lo que pensaba Jesucristo, cómo él interpretaba, cómo él utilizaba la ley, cómo él utilizaba las escrituras, cómo él aplicaba las escrituras. Había un interés de muchos de poder saber cómo Jesucristo aplicaba las enseñanzas de la escritura a su vida o a diferentes situaciones que muchos de los fariseos también propiciaban para poder sacarle ahí alguna respuesta al Señor Jesucristo, de poder tentarle también, pero había un interés del saber de dónde venía la autoridad de Jesucristo, con qué autoridad él hablaba, con qué autoridad él decía lo que decía o hacía lo que hacía. Entonces, cuando vemos estas situaciones, cuando vemos estos episodios dentro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que la escritura, su interpretación, sus enseñanzas tienen un carácter muy importante tanto para el pueblo como también para Jesucristo. Y si lo fue así, también eso significa que en la doctrina, en la enseñanza, en la interpretación y en la buena interpretación de la escritura, hay una importancia para nuestras vidas también.
Entonces, esa es la razón del por qué estudiar doctrina. Esa es la razón del por qué estudiar la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque hay una importancia de ellas para nosotros. Jesucristo tenía autoridad cuando él hablaba. ¿Por qué? Porque su autoridad estaba basada en la palabra de Dios. Cuando él fue tentado en el desierto, él contestó cada tentación con una porción de la escritura. Se aferró a la escritura, resistió la tentación del diablo, haciendo uso de la enseñanza, de la doctrina bíblica, de la doctrina de la escritura. Entonces, cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios nuestro fundamento de fe, nosotros estamos haciendo uso de la sana doctrina. Eso es sana doctrina. Eso es lo que provoca la sana doctrina en nosotros. Cuando aceptamos la Biblia como la palabra de Dios para nosotros, tenemos una base sólida para nuestra doctrina. Puede haber desacuerdo dentro del cuerpo de Cristo sobre puntos secundarios de la doctrina, tales como la escatología, la organización de la iglesia o los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, la verdadera doctrina bíblica es la que incorpora todo el consejo de Dios. Eso lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 27. Y saca conclusiones basadas en lo que parece más acorde con el carácter de nuestro inmutable Dios. La palabra de Dios, la doctrina bíblica, es la que incorpora todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. No, no es solamente las porciones que, que nos benefician a nosotros o que nos benefician en alguna situación en particular, sino que la doctrina bíblica es la que incorpora todo el consejo de Dios. Puede haber algunos elementos de la doctrina, pueden haber algunos elementos de la doctrina que puedan, que puedan diferenciarnos entre unos con otros. Sin embargo, la palabra de Dios, como les decía, incorpora todo el consejo de Dios, como lo dice Hechos capítulo 20, versículo 27. Vimos lo que era la sana doctrina, lo que involucra lo que es la sana doctrina, ¿cierto? Que nos habla de Dios, se centra en Jesucristo, en la salvación, nos brinda fe, nos instruye a nosotros como parte de la iglesia del Señor, nos llama a la santidad, nos impulsa a la santidad. Es de suma importancia para nuestra vida. Pero hay algunos elementos que muchas veces nos diferencian. ¿Por qué? Porque la doctrina bíblica, si bien, como mencionábamos al principio de esta transmisión, la doctrina bíblica nos podríamos decirlo así, nos congrega en general a los cristianos evangélicos, protestantes, podríamos decirlo así, ya que nuestras doctrinas están basadas directamente en la palabra de Dios, en la escritura. Sin embargo, hay algunos elementos, como acabamos de leer, hay algunos elementos que quizás no nos unen, ya que algunas doctrinas bíblicas conllevan a ciertas interpretaciones que, ya que la Biblia no es clara en algunos puntos, como por ejemplo en los temas escatológicos, o sea, temas acerca de las últimas cosas, como lo es Apocalipsis, hay algunos elementos que la Biblia no menciona muy claramente, y obviamente esos elementos se prestan a discusión, a especulación y a diferentes interpretaciones, ya que la misma escritura no es clara
en definir de una forma cortante, podríamos decir así, de una forma definitiva, de qué trata. Por ejemplo, le hablo acerca de temas escatológicos como el arrebatamiento, como la tribulación, como el milenio. Hay muchas cosas que, en cuanto a doctrinas, por ejemplo, doctrinas escatológicas, la Biblia no es clara, pero tampoco, eh, eh, tampoco estas diferencias interpretativas, estos elementos secundarios de la doctrina no tienen que ver tampoco con cuestiones referentes a la salvación, porque el hecho de que muchos hermanos crean que la iglesia va a vivir el arrebatamiento o que antes de la tribulación o que la iglesia va a pasar parte de la tribulación aquí en la tierra o que la iglesia va a pasar completamente la tribulación aquí en la tierra, quienes crean aquello, quienes crean que hay arrebatamiento o que no hay arrebatamiento, que la iglesia pasa o no pasa la tribulación, eso no influye en cuanto a la salvación. No es un tema salvífico. Y esos puntos muchas veces, esos puntos secundarios de la doctrina, hacen que en vez de unirnos, muchas veces nos separen. Estos elementos secundarios de la doctrina muchas veces nos separan. ¿Por qué? Porque la Biblia, como les decía, en algunos puntos no es muy clara. No es clara. Por ejemplo, en temas de la salvación. Para muchos la salvación se puede perder. Para otros la salvación no se puede perder. Hay textos que apoyan a la interpretación bíblica que, que, que defiende la predestinación, de que una vez salvo no hay perdición. Y también hay textos bíblicos que argumentan que sí, un creyente puede perder su salvación. Hay elementos dentro de la doctrina en los cuales no podemos llegar a un acuerdo, ya que no hay una interpretación definitiva acerca de aquella doctrina o acerca de aquel elemento que, que, que forma parte de alguna doctrina bíblica. Entonces no quiero ser muy confuso en este tema, pero hay elementos secundarios. Hay elementos secundarios dentro de la doctrina que, que llevan a muchos a poder dar una interpretación distinta, a especular acerca de algunos temas bíblicos, porque la Biblia no es clara o no es definitiva en cuanto a algún tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que estas interpretaciones distintas de algunos temas bíblicos, como les mencionaba, temas escatológicos o temas acerca de la soteriología, si la salvación se pierde o no se pierde, muchas veces estos temas nos distancian más y en vez de unirnos, la doctrina bíblica, en vez del conocimiento bíblico, la interpretación bíblica, en vez de poder unirnos, de poder de tener un punto de encuentro, esto nos va dividiendo, nos va separando, nos va alejando. Y es como lo decía en un comienzo, se nacen, se originan nuevas denominaciones, porque hay un grupo de personas que cree que la escritura dice esto, pero hay otros que dicen que la escritura dice aquello, otra cosa. ¿Por qué? Porque en vez de centrarse en lo principal de la doctrina muchas veces, nos centramos en qué? En los elementos secundarios. Se centran en los elementos secundarios, es como pasa muchas veces, yo creo que hasta usted y a mí me ha pasado cuando predicamos del Evangelio, muchas veces en vez de predicar de la salvación que ofrece Cristo, el sacrificio de Cristo, la obra redentora de Cristo, muchas veces nosotros predicamos el Evangelio a la gente y les predicamos de la siguiente forma.
diciéndole que si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Que si no se arrepienten de sus pecados, van a vivir una vida eterna en el infierno. ¿Está bien? Sí, está bien, porque la palabra de Dios nos dice que la eternidad se define aquí. Si vivimos una vida eterna con el Señor o vivimos una vida eterna en el infierno. Pero la centralidad del Evangelio es Cristo. Pero muchas veces predicamos el Evangelio desde el punto de vista de Satanás, que Él nos vino a traer enfermedad, si no aceptamos a Cristo vamos a sufrir las maldiciones, vamos a estar expuestos a Satanás, vamos a vivir una vida eterna en el infierno y muchas veces predicamos el Evangelio desde ese punto de vista para causar temor en las personas y que a partir de ese temor acepten a Cristo. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos centramos muchas veces en lo que es secundario y no en lo principal de la doctrina, no en lo central de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas veces ocurre divisiones de alguna congregación, de alguna iglesia, se forman grupos, se forman movimientos dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un interés más por lo secundario que por lo principal. Y esto también sucede con la misma interpretación bíblica, por ejemplo, de las parábolas. Las parábolas tienen un significado central, tienen una interpretación única. Y lo importante es no desviarse en los detalles. Si bien hay detalles que son importantes, pero apuntan hacia la centralidad del mensaje que se quiere entregar, en este caso con lo que son las parábolas. Con esta herramienta, podríamos decir, eh, con esta figura literaria. Sin embargo, hay algunos que se centran tanto en los detalles que olvidan la centralidad o el mensaje de aquella parábola. Por ejemplo, el hijo pródigo. Muchos se centran en lo que sentía el hermano que se quedó con el papá y se arma una teología completa acerca del hermano que se quedó con el padre y se olvida toda la historia o la centralidad de la historia acerca o la parábola del hijo pródigo. Pasa también con lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, con la doctrina bíblica. Hay muchas enseñanzas dentro de la palabra del Señor o doctrinas dentro de la Escritura, como les decía que poseen elementos, ¿cierto? La doctrina se conforma con varios elementos, con varias historias o podemos decir con varias enseñanzas que encontramos dentro de la palabra de Dios y nosotros podemos extraer aquello y podemos conformar o podemos llegar a la conclusión y, y, y poder presentar lo que es la doctrina bíblica, ¿cierto? Pero también hay elementos que no son tan claros, como les decía, esos elementos secundarios. Pero lo importante es que nosotros podamos centrar nuestra atención en lo más importante, en el mensaje central, de, en primer lugar, de la palabra de Dios y de las enseñanzas que nos presenta, de cada una de las doctrinas que nos presenta la palabra de Dios. No en los elementos secundarios. ¿Por qué? Porque eso causa división, causa disensión, causa muchas dudas dentro de la congregación. Y también causa lo que muchas veces nosotros, tantas veces también nosotros criticamos, como lo es el juzgar al hermano porque no piensa o no cree lo que yo creo. Juzgar al hermano porque no cree en las danzas dentro de la iglesia. Muchas veces juzgamos. ¿Por qué usted no cree en las danzas? ¿Por qué usted no danza dentro de la iglesia? ¿Usted no da paso o no da lugar al Espíritu Santo dentro de su vida? Entonces muchas veces los elementos secundarios pasan a ser más importantes que lo principal, que la enseñanza principal que nos quiere enseñar la palabra de Dios y que nos presenta a través de doctrina, a través de esa enseñanza.
Entonces es importante que nosotros podamos diferenciar, distinguir aquellos elementos secundarios de la doctrina, los detalles de la doctrina, del mensaje principal de la doctrina. Los fariseos, ¿recuerdan? Los fariseos tenían una ley, la Torá, pero también tenían sus leyes, sus tradiciones, que también interpretaban o daban una interpretación, sus leyes, sus tradiciones, apuntaban hacia una interpretación o a una supuesta correcta interpretación de lo que era la ley, la Torá, la ley de Dios. Pero muchas de esas interpretaciones se alejaban mucho de lo que era el sentido correcto de la ley. Y en los tiempos de Jesús, la ley, la tradición oral, la tradición de los ancianos, la tradición que arrastraba el pueblo judío, los líderes religiosos, había tomado una importancia a tal nivel que era considerado de igual forma, de igual importancia que la ley, que la Torá, que la ley de Dios. Entonces, los líderes religiosos no distinguían entre sus propias leyes y lo que Dios había establecido. Y muchas veces le daban mucha más importancia a sus leyes que a la ley de Dios, a su interpretación, a cómo ellos concebían lo que la Escritura decía. Y lo que ellos concebían, lo que ellos entendían, lo que ellos creían, lo hacían un dogma, como hablábamos anteriormente. Enseñaban a la gente cómo creer, qué creer. Y como también Jesucristo les decía, ponían cargas, sobrecargaban a las personas cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Entonces tenemos la sana doctrina. Hay elementos secundarios de la sana doctrina. Y también tenemos otros elementos que nosotros conocemos como doctrina de hombres. La Biblia no siempre es el fundamento sobre el que la gente o las iglesias construyen sus declaraciones doctrinales. Nuestra naturaleza pecaminosa no se somete fácilmente a los decretos de Dios. Por eso a menudo escogemos las partes de la Biblia con las que nos sentimos cómodos y descartamos el resto. Como dice Hechos, la palabra de Dios, la sana doctrina incorpora todo el consejo de Dios, todo el consejo, no partes. No partes que nos hacen sentir cómodos, no partes que nos hacen sentir bien, o no partes de la Biblia que se acomodan a lo que yo quiero decir, sino que todo el consejo de Dios es parte de la doctrina de Dios, de la sana doctrina. Pero como decíamos, no todos queremos someternos. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza que quiere ser independiente, autosuficiente, aún diciendo, aún declarando que el Señor es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, aún así nosotros creemos que somos autosuficientes, independientes y que nosotros sí podemos. Y que nosotros sí podemos diferenciar entre lo que es lo humano y lo que es divino, lo que es nuestra palabra con la palabra de Dios. Pero aún así no sabemos hacerlo muchas veces. Y eso es un peligro, es algo muy peligroso. Es un peligro que nos lleva a cometer muchos errores. Es algo muy peligroso. Porque cuando no nos sometemos a la palabra, a todo el consejo de Dios, entonces consideramos que lo que nosotros creemos, lo que yo digo, mi palabra, es palabra de Dios. Y ahí cometemos un gran error. Ahí caemos en un error. Cuando creemos que lo que nosotros decimos, porque supuestamente si somos hijos de Dios, todo lo que nosotros digamos, Dios lo va a respaldar. O es la palabra de Dios que sale por nuestra boca. Pero hay que tener mucho cuidado. Si bien somos portavoces de Dios, somos pregoneros de su palabra, somos quienes llevamos el Evangelio, quienes hablamos de Dios y quienes tratamos de reflejar a Dios, a Jesucristo en nuestras vidas cuando, cuando nos movemos, cuando hablamos, cuando predicamos, cuando hacemos todo, cuando nos expresamos, tratamos de reflejar a Cristo en nuestra vida.
Pero una cosa muy distinta, creer que nuestras palabras son las palabras de Dios. Cuando creemos que nuestra autoridad, que nuestra autoridad se asimila o se asemeja a la autoridad de la palabra de Dios. Hay muchos que dicen que Dios le ha dado ministerios, claro, que Dios le ha establecido. Muchos dicen que lo ha establecido como profetas, como apóstoles, como maestros. Y ellos declaran que como Dios los estableció, como Dios les dio ese don, entonces todo lo que ellos digan, todo lo que ellos enseñen, todo lo que ellos reciban como en forma de revelación de parte de Dios, eso es autoridad. ¿Y qué es lo que están haciendo? En resumidas cuentas, ¿qué es lo que están haciendo? Se están haciendo ellos mismos falsos maestros. ¿Por qué? Porque no están hablando de la palabra de Dios. Supuestamente están hablando palabra de Dios, pero lo que están haciendo es solamente justificar sus propias palabras diciendo que son palabra de Dios, que es la autoridad de Dios sobre ellos y que ellos ejercen esa autoridad de Dios al hablar, al enseñar y al proclamar esas supuestas verdades que ellos mencionan. Entonces es muy complicado, es muy peligroso cuando nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios. Esto no es nada nuevo. Jesús reprendió a los escribas y fariseos por enseñar como doctrina los mandamientos de los hombres. Eso lo vemos en Marcos capítulo 7, versículo 7. Jesús reprende a los fariseos, a los líderes religiosos, porque ellos enseñaban sus leyes, sus tradiciones, sus palabras, sus filosofías como palabra de Dios, como mandamiento de Dios. Pero era mandamiento de hombre, era doctrina de hombre, era enseñanza de hombre. No era palabra de Dios, no era doctrina de Dios. La falsa doctrina era común en los tiempos del Nuevo Testamento y las Escrituras nos dicen que continuará. Mateo capítulo 7, versículo 15, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Nos dice que la falsa doctrina, los falsos maestros, estas falsas enseñanzas seguirán dándose, seguirán predicándose, seguirán enseñándose. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esto es importante porque hay muchos que ya hartos de escuchar la palabra de Dios, hartos de escuchar la doctrina de Dios por tantos años, como muchos dicen, como muchos de estos nuevos ministerios que nacen, como estos nuevos ministerios que surgen, y estos nuevos líderes, estos nuevos discípulos, apóstoles, profetas, no sé, maestros, que se levantan, muchos de ellos dicen, estamos cansados de la iglesia que nos diga esto, que nos diga aquello, que estamos cansados de que se interprete la escritura de esta forma, estamos cansados de escuchar las mismas predicaciones de siempre, estamos cansados de escuchar los mismos sermones de años atrás que se repiten y se repiten. Entonces muchos teniendo comezón de oír que algo nuevo, palabras que vienen del mismo tercer cielo, palabras que son nuevas revelaciones. Eso es lo que la gente quiere oír hoy en día. Eso es lo que muchos maestros quieren oír y quieren enseñar. Tienen comezón de oír porque se cansaron de oír la sana doctrina. Y como tienen comezón de oír, como la gente tiene comezón de oír, como la gente no quiere estudiar la palabra de Dios, como la gente no quiere someterse a la doctrina bíblica, a la escritura, a la palabra de Dios, como no quiere tener ese tiempo, invertir tiempo en la palabra de Dios, lo más fácil para ellos es escuchar estos nuevos mensajes, estos nuevos predicadores, estas nuevas revelaciones, estos nuevos movimientos que mueven masas. Sí, mueven masas.
pero que no están fundamentados en la palabra de Dios. Como hay gente que quiere oír ante la demanda que hay, surgen maestros, surgen predicadores, surgen exponentes, llámelo como usted quiera, apóstoles, profetas, maestros, que conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, o sea, de acuerdo a lo que ellos creen, ellos predican el evangelio que la gente quiere escuchar. Predican la doctrina que que ellos quieren predicar solamente, que a ellos le acomoda y lo que la gente quiere oír. Y muchas veces, volviendo al tema anterior, se centran en los elementos secundarios de la fe, en los elementos secundarios de la enseñanza bíblica, en los elementos secundarios de la doctrina bíblica, y no en lo central, y no en lo principal. Solamente es doctrina de hombres, mandamientos de hombres, como dijo Jesucristo. Entonces es muy importante conocer la sana doctrina, es muy importante diferenciar la sana doctrina, conocer la doctrina, sus elementos, su naturaleza, sus elementos secundarios, y también conocer lo que es la doctrina humana, la enseñanza humana, la concupiscencia humana. Esto involucra muchas cosas. La Biblia dice de sí misma que es útil para enseñar, como lo dice 2 Timoteo 3:16, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la Escritura, ¿cierto? La palabra de Dios es suficiente, la doctrina bíblica es suficiente. Debemos ser cuidadosos con lo que creemos y presentarlo como verdad. Cuando nosotros muchas veces creemos, hacemos nuestra interpretación de la Escritura, tenemos que hacer un alto. Tenemos que hacer un alto y analizar lo que hemos interpretado. Lo que yo interpreté, mi conclusión, lo que arrojó mi estudio de la palabra de Dios, ¿está alineado con la Escritura? ¿Está alineado con el mensaje central de la palabra de Dios? ¿Mi interpretación de esta doctrina es correcta? ¿Utilicé o di los pasos precisos, los pasos justos o los pasos necesarios para poder llegar a esta conclusión a la que estoy llegando? ¿Mi conclusión concuerda con el contenido bíblico, con la línea de pensamiento bíblico? ¿O mi interpretación está contradiciendo lo que la misma escritura dice? Si es así, obviamente que lo que yo estoy interpretando no está bien. Y si yo no hago este ejercicio, si yo no analizo, si yo no hago este ejercicio de análisis de la palabra de Dios, si yo no estoy alineado con la escritura, tengo que tener mucho cuidado, porque al momento que yo enseñe aquello, yo me estoy convirtiendo en un falso maestro, en un hombre que está torciendo la escritura. Y quizás lo esté haciendo inconscientemente, pero las herramientas están. Usted me podría decir, pero es que yo no estudié teología, yo no estudié, no fui a un seminario bíblico, es que yo no tengo todos los recursos, que quizás no tengo un diccionario bíblico, quizás no sé mucho del contexto cultural, no sé mucho del contexto histórico, no sé mucho de gramática, no sé mucho de literatura, no sé mucho de nada. Pero no se olvide de algo, que el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Y Él también da testimonio. Él nos guía, Él nos da luz, Él arroja luz sobre nuestra mente para poder comprender su palabra. Ahora, si mi interpretación no está de acuerdo con la palabra de Dios, y si el Espíritu Santo no me da testimonio, no me da confirmación tampoco de lo que yo estoy haciendo, perdón,
Obviamente lo que arroje esa interpretación mía, ese estudio que yo estoy haciendo, va a estar en contra de la escritura, va a estar en contra de la línea de pensamiento, del contenido de la palabra de Dios. Y esa doctrina que yo estoy tratando de interpretar y de explicar, lo voy a estar haciendo de una mala forma. Estaré dándole una mala interpretación y estaré yo convirtiéndome en un falso maestro y estaré llevando a muchos al error. Entonces es muy importante que tengamos cuidado al momento de interpretar, porque la palabra de Dios es suficiente. Mi interpretación tiene que ir acorde al significado, al sentido correcto de la escritura, porque soy responsable de lo que yo diga, soy responsable de cómo yo interprete. Porque soy responsable de aquellas personas que van a escuchar. Recuerde el versículo que siempre hemos mencionado, que la fe viene por el oír. Lo hemos escuchado mucho desde pequeño, ¿cierto? En nuestra iglesia. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso es importante. No cualquiera se puede subir a un púlpito, a un estrado, a algún lugar, a predicar de la palabra de Dios. No estoy diciendo que tiene que ser el santo más santo, que tiene que cumplir con muchos requisitos y que prácticamente es inalcanzable. Usted y yo podemos predicar desde cualquier escenario, de cualquier plataforma, en cualquier lugar, no necesariamente desde un púlpito, pero sí tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros vamos a impartir fe a muchos. Vamos a ser el instrumento que va a ser utilizado por el Señor. Vamos a ser el instrumento que Dios va a utilizar para aumentar la fe del otro. Entonces, tengamos cuidado con lo que nosotros vamos a impartir. Si es palabra de Dios, si nosotros nos sometemos a la escritura, no vamos a correr ningún peligro porque vamos a estar presentando la palabra de Dios tal cual como es. Pero si vamos a hablar de mi interpretación, pero de esa interpretación que yo hago de forma antojadiza, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque corremos mucho peligro y somos responsables. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de qué más? Y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque hay que hacer un buen ejercicio de interpretación. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te... ¿A quién? A los que te oyeren. Si tienes cuidado de ti mismo y de la doctrina y persistes en esto, o sea, tienes siempre presente de que, que, que la interpretación de la escritura, que la predicación de la sana doctrina es de suma importancia, tengo que tener presente que yo no me puedo equivocar. Yo no me puedo equivocar cuando interpreto y cuando enseño, porque muchos me están oyendo. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tengo que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces tenemos lo que es la sana doctrina. Ya terminando, tenemos lo que es la sana doctrina, tenemos los elementos secundarios de la doctrina y tenemos ya como tal la doctrina de los hombres. La sana doctrina en su esencia es bíblica. La sana doctrina en su esencia es bíblica. Ahora, los elementos secundarios de la doctrina son interpretativos. Entonces pueden tener muchas interpretaciones. La sana doctrina en cuanto a lo central, en cuanto a lo elemental, la palabra de Dios es clara cuando nos presenta sus enseñanzas. Cuando nosotros vemos las doctrinas bíblicas son claras. Pero la doctrina bíblica contiene elementos secundarios y eso pueden ser
interpretativos, de acuerdo a la línea teológica, de acuerdo incluso a la denominación, a la corriente teológica, al pensamiento teológico, que la denominación que la persona tenga. Entonces hay mucha, podríamos decir, una variedad de interpretación. Hay diferentes interpretaciones, posturas en cuanto a los elementos secundarios de la doctrina. Pero también está la tradición de los hombres, ¿cierto? La doctrina de los hombres. ¿Y eso está basado en qué? No en la Biblia, ni siquiera muchas veces en las interpretaciones de los elementos secundarios que muchas veces toman como un lugar más importante que los elementos secundarios de la doctrina, sino que se basan en la tradición. La doctrina de los hombres se basa en la tradición muchas veces y no en la palabra de Dios, no en la doctrina bíblica. Entonces tenemos la sana doctrina que es bíblica, los elementos secundarios que son interpretativos y la doctrina de los hombres que está basada en la tradición. La sana doctrina es edificante, es vivificante, como dijo el apóstol Pablo también. Ahora, los elementos secundarios de la doctrina muchas veces son confusos, no son edificantes. No son edificantes, ¿por qué? Porque uno dice una cosa. Uno dice, se pierde la salvación. Y el otro dice, no se pierde la salvación. Uno dice, la iglesia no va a pasar no va a pasar la tribulación aquí en la tierra. Y otros dicen, la iglesia sí va a pasar la tribulación aquí en la tierra. Unos dicen, el milenio consiste en 1000 años literales del reinado de Cristo aquí en la tierra. Otros dicen, no, los 1000 años son un periodo de tiempo simbólico. Entonces, los elementos secundarios muchas veces se prestan para discusión y en muchos casos confusión. Y la doctrina de los hombres muchas veces es destructora. Es destructora. La sana doctrina es edificante. Los elementos secundarios de la doctrina muchas veces son confusos. Y la doctrina de los hombres, por lo general, es destructora. Porque no está basada en la escritura, no está basada en el conocimiento bíblico, en la enseñanza bíblica. Y ni siquiera está basada en un argumento, en algún argumento, perdón, teológico, interpretativo, denominacional, sino que solamente está basado en lo que es la tradición, en la concupiscencia del hombre, en su propia naturaleza. La sana doctrina congrega, o sea, aúna, unifica a la iglesia, a la hermandad. La sana doctrina, la doctrina bíblica congrega. Los elementos secundarios de la doctrina muchas veces son divisorios. Como les decía, yo pienso esto, la escritura dice, este texto quiere decir esto, pero la otra persona dice, no, es que este texto quiere decir esto otro. Muchas veces los elementos secundarios nos dividen. Y la doctrina de hombres, la doctrina humana, ¿qué es lo que hace? Excluye. Aquí en este punto, aquí no hay lo que yo creo desde el punto de vista doctrinal humano, o mandamiento humano, tradición humana. Aquí yo me junto con usted o usted se junta conmigo porque usted cree lo que yo creo. No lo que usted interprete de la escritura o esto no tiene nada que ver con doctrina. Muchas veces las personas dicen, los mismos hermanos dicen, esto tiene que ver con lo que yo creo o con lo que a mí me enseñaron en el pasado. Muchas veces las iglesias vienen con una tradición tan fuerte, pero que no está fundamentada ni en la sana doctrina, ni en elementos secundarios, ni en interpretaciones de la escritura, sino que solamente en la tradición, en las costumbres, en lo que la gente más antigua o nuestros antepasados creían. Lo que el pastor de hace 2 generaciones atrás enseñó en esa iglesia y se fue transmitiendo, 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 y eso fue tomando tal fuerza, fue tomando
tal cuerpo, fue tomando tal forma que se convirtió en algo mucho más importante que la misma doctrina. Se puede tener un conocimiento muy detallado de cómo vestirse en la iglesia, de cómo hablar en la iglesia, de cómo caminar, de qué música escuchar, de qué tan larga o tan corta la falda tiene que ser, de cuántas glorias a Dios tengo que dar, de cuántas veces tengo que arrodillarme en la iglesia para orar. Se tiene más detalle, más información de aquello que, que siquiera de los elementos secundarios, por último, de la fe, de la doctrina, y mucho menos de la doctrina bíblica. Y no quiero ser confrontante con esto, eh, eh, no quiero enjuiciar, no estoy haciendo un juicio condenatorio, pero sí estoy haciendo una reflexión que nos involucra a todos nosotros. Muchas veces nuestra doctrina humana, lo que nosotros creemos, excluye a las personas y nos transformamos no en una denominación más, sino que en un movimiento más, en una secta más. ¿Por qué? Porque admitimos solamente a los que se visten como nosotros, a los que hablan como nosotros, a los que hacen las cosas que nosotros hacemos, y si la demás persona es distinta, no la queremos con nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros podamos conocer la doctrina bíblica, pero que también le podamos dar la importancia que se merece. Si bien es muy importante que nosotros podamos tener costumbres y buenas costumbres dentro de nuestra iglesia, hay costumbres que nosotros debemos mantener, buenas costumbres, pero si hay costumbres, tradiciones, si hay conceptos o ideas que nos están alejando de la centralidad del Evangelio, que nos están alejando del conocimiento de la palabra de Dios, si nuestra tradición pesa mucho más que la palabra de Dios, que la doctrina bíblica, nosotros tenemos que cambiar el rumbo de nuestras vidas, cambiar el rumbo de lo que nosotros creemos y consideramos que es iglesia, que es ser hijo de Dios, que es ser cristiano. Muchas veces creemos que ser cristiano es una forma de hablar, es una forma de vestir y es una forma de caminar. Pero ser cristiano conlleva mucho más que aquello. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar en la posición no de Jesucristo, sino que la de los fariseos, en donde Jesucristo los apuntó y los encaró y les dijo que ellos hacían mal porque estaban haciendo de sus mandamientos como mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Que lo que nosotros creemos, decimos, no, esto es así. La palabra de Dios dice esto. Y cuando en muchas veces la palabra de Dios ni siquiera habla de lo que nosotros consideramos que es bíblico. Hay que tener un conocimiento de la escritura, de la doctrina, de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica, para no caer en estos errores. Entonces la sana doctrina congrega los elementos secundarios de la doctrina, que no tienen tanta importancia como el tema central de lo que nos presenta la doctrina, son divisorios. Pero la tradición, la doctrina del hombre, excluye. La sana doctrina libra del error. Y eso es importante. La sana doctrina nos libra del error. Nos permite a nosotros tener un conocimiento de la verdad y que nadie nos pueda engañar. Cuando un hombre, una mujer, quien sea, quiera engañarnos o nos presente un evangelio distinto, nosotros tenemos claro cuál es la verdad, qué es la verdad. Tenemos claro los conceptos que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos clara nuestra doctrina. La sana doctrina nos libra del error. Los elementos secundarios inducen al error. ¿Por qué? Porque como se toma como tanta importancia los elementos secundarios de la fe que se olvida de lo central.
Y al olvidarse lo central, al olvidarse de lo importante, de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, de la centralidad de la doctrina, caemos en el error por fijarnos o por tomar en cuenta los elementos secundarios. Inducimos a otros al error. Quizás nuestra postura, quizás nuestra interpretación de aquellos elementos secundarios estén erróneas, nuestras conclusiones no estén bien. ¿Qué va a pasar si nosotros predicamos como verdad absoluta lo que la Escritura no presenta como verdad absoluta y que solamente son elementos secundarios de la fe? Nosotros vamos a estar guiando a otros al error, induciendo a otros al error, haciendo caer a mi hermano. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nos debemos ser de piedra de tropiezo para nuestros hermanos. No debemos ser piedra de tropiezo. No debemos ser quienes inducen al error. Nosotros debemos, como conocedores de la Escritura, como intérpretes de la palabra de Dios, como predicadores de la sana doctrina, tenemos que librar a las personas del error, no inducirlas al error, no llevarlas al error, sino que librarlas del error. Y la doctrina de hombres, la tradición, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que es? Es un error. Si la sana doctrina libra del error, si los elementos secundarios inducen al error, la doctrina humana, la doctrina del hombre, completamente de lleno, es un error. ¿Por qué? Porque no es lo principal, no es lo elemental. Nosotros como cristianos, que pertenecemos a una iglesia, a una denominación, como hemos mencionado, nosotros no basamos nuestra fe, nosotros no poseemos una doctrina basada en la tradición o el pensamiento humano, en nuestras doctrinas humanas, en nuestras costumbres. Ni tampoco estamos basados en elementos secundarios, en interpretaciones antojadizas de algunas personas, en nuestra propia interpretación. No estamos basados en eso, sino que nuestra vida espiritual, nuestra vida práctica, nuestro conocimiento de la palabra de Dios está basado en la sana doctrina, en una doctrina bíblica, edificante, que congrega y que libra del error. Por eso que tenemos que tener, como hemos dicho muchas veces, tenemos que tener un equilibrio. Siempre hay que ser bien equilibrado en varias áreas de nuestra vida. Y en esto que hemos mencionado, en esto que hemos estudiado en estos minutos, tenemos que tener claro que hay que tener un equilibrio. Como les decía, nuestra fe está basada en la sana doctrina, que es bíblica, es edificante, que congrega, que une y que libra del error. Pero también tenemos algunos elementos interpretativos. Ahora, si esos elementos interpretativos, perdón, traen confusión, traen división y inducen al error, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Podemos interpretar la palabra de Dios y podemos tener, en estos casos, en los elementos secundarios de la fe, de la doctrina, podemos tener algunas diferencias, pero que estas diferencias no nos lleven a la división, a la confusión, al error, sino que podamos tener, claro, conceptos distintos, ideas distintas, pero que nos pueda unir la doctrina, la sana doctrina, que nos pueda unir el conocimiento de la palabra de Dios, que nos pueda unir la palabra de Dios. Somos hermanos en Cristo. Y si bien muchas veces vamos a poder tener tradición en nuestra iglesia, costumbres, que estas costumbres sean buenas y que vayan en pos de la práctica de la palabra de Dios, que vayan en pos de una buena interpretación de la Escritura, que apunten hacia una vida santa, hacia una vida recta, que nuestras tradiciones, nuestras costumbres no sean excluyentes, destructoras, sino que sean edificantes en nuestra vida práctica, en nuestra praxis del Evangelio, en nuestra praxis del Evangelio, del Evangelio y del conocimiento de la palabra de Dios. Que en todo esto haya
un equilibrio. Y finalmente, a modo de conclusión, podemos decir que la doctrina es la cosmovisión por la cual gobernamos nuestras vidas. Si nuestra doctrina se basa sólidamente en las Escrituras, podemos saber que estamos caminando en el camino que Dios diseñó para nosotros. Si nuestra vida está basada en la palabra de Dios, nosotros estamos tranquilos, estamos seguros. Sin embargo, si no estudiamos la palabra de Dios por nosotros mismos, somos llevados más fácilmente al error. Si nosotros queremos solamente escuchar, queremos que nos digan cosas lindas al oído, queremos escuchar nuevas revelaciones y queremos ver milagros y queremos ver prodigios y queremos ver grandes maravillas dentro de nuestros cultos, pero que todo eso esté alejado de la palabra de Dios, de la centralidad de la escritura y que todas esas cosas no tengan un fundamento bíblico, nosotros estamos cayendo en un error y estamos desviando nuestro caminar. Nuestra vida entre comillas, cristiana que estamos viviendo, es en vano. Porque la vida cristiana no se trata de nosotros. Nuestra vida no se trata de nosotros. Esto se trata de Dios, se trata de Él, se trata de Cristo. El Evangelio se trata de Cristo. La palabra de Dios se trata de Dios, se trata de Cristo. La doctrina que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros creemos y profesamos, se trata de la palabra de Dios, se trata de Cristo, se trata del Señor, no de nosotros. Entonces es muy importante que tengamos claro que nuestra vida está fundamentada en la Escritura, que nuestra vida, nuestra práctica, nuestra forma de ser, lo que nosotros creemos, profesamos, predicamos, practicamos, todo se basa o está basado en la sana doctrina y que nuestra vida refleje aquello, una vida de sana doctrina. Una sana doctrina provoca una vida saludable, provoca cristianos saludables, una iglesia saludable. Bueno, hermanos, con esto ya terminamos el estudio del día de hoy hablando acerca de la sana doctrina o de la doctrina bíblica. ¿Qué es la doctrina y cuál es su importancia? Espero que Dios les sea bendiciendo cada día. Espero que esta enseñanza, este tiempo, haya sido de bendición. Que haya sido, como dije al principio, no un conocimiento intelectual más, sino que sea una riqueza espiritual, un alimento espiritual para nuestras vidas, que es lo más importante. Y como decía el apóstol Pablo, que la doctrina sea vivificante, que el estudio de la palabra de Dios sea vivificante para cada uno de nosotros. Hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que estuvo ahí escuchando, atento, estuvo presente el día de hoy. Le bendigo y le espero la próxima semana con un nuevo estudio bíblico más, con una nueva enseñanza bíblica, un nuevo tiempo más que tendremos para estudiar la palabra de Dios. Espero que Dios le bendiga y nos estamos encontrando ya la próxima semana. Que Dios le bendiga.